Entonces, la llegada de yodo es fundamental para la producción de las hormonas. Bueno, ¿cómo está regulado la producción de la T3 y la T4? Existe lo que se llama un eje hipotálamo-hipófisis, que lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver cuando veamos glándula pituitaria o hipófisis. También lo vamos a volver a ver, porque este eje está involucrado en muchos sistemas hormonales. Dentro de esos sistemas está el de la tiroides. Entonces, el eje hipotálamo-hipófisis está formado por el hipotálamo, la hipófisis y la glándula tiroides.
En realidad sería eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, el que vemos hoy. El hipotálamo pertenece, digamos, al sistema nervioso y al sistema endocrino. Es como la estructura de varios núcleos formados por neuronas que están en la base del encéfalo, o sea, que está en la cabeza. Debajo de toda la materia gris, de todos los lóbulos cerebrales, en el centro y en el piso está el hipotálamo. En su hipotálamo son varios núcleos, entre ellos hay un núcleo supraóptico y un paraventricular, que son los que producen la hormona TSH, que es la hormona liberadora de T3 y de T4. La TSH es también fundamental para el funcionamiento de la glándula tiroides. El hipotálamo produce la TRH y la hipófisis es la que produce la TSH. Bien, se tienen que tener claro porque ven que yo me hago lío, así que ustedes tienen que estudiarlo bien, que tiene que estar bien entendido, porque si no después se confunden. Entonces el hipotálamo produce la TRH. La TRH viaja por los axones de estas neuronas hacia la hipófisis. Cuando veamos hipófisis, para ver en su estructura cómo está relacionada directamente por medio de sus axones neuronales con el hipotálamo. Entonces, son estructuras de células nerviosas. El hipotálamo son núcleos de neuronas que producen esta hormona TRH. Esa TRH viaja por el axón hacia la hipófisis, que la hipófisis está debajo del hipotálamo, sobre una estructura de hueso que se llama silla turca, porque la hipófisis se apoya sobre esa silla turca, o sea, está protegida por ese huesito, ese mínimo hueso que está en la base del cráneo. Entonces, el hipotálamo y la hipófisis se comunican por un sistema de neuronas y también por un sistema sanguíneo. Entonces, la TRH estimula a la hipófisis para producir TSH. Buenas noches, permiso. Entonces, tuvimos TRH y TSH. La TSH es producida por la hipófisis. Y si la TSH viaja por sangre y estimula la glándula tiroides para producir T3 y T4. Ese es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. O sea, son tres glándulas involucradas. El hipotálamo, por medio de la TRH, estimula la hipófisis libera TSH que estimula a la tiroides para producir T3 y T4. A su vez, cuando el cuerpo tiene niveles óptimos de T3 y T4, esa misma T3 y T4 hacen una retroalimentación negativa sobre la hipófisis para que se detenga la síntesis y la liberación de TSH. O sea, se regulan tanto positivamente como negativamente. Eso se llama retroalimentación negativa. O sea, de arriba hacia abajo todo es positivo. Cuando llega a la glándula tiroides, la misma T3 y T4 inhiben a la hipófisis para que deje de liberar TSH. Creo que está en la diapositiva 7. En la diapositiva 6 está lo que les estaba diciendo del eje. Y ven ahí la mínima estructura que es toda esa masa encefálica, digamos, esa red neuronal que son los lóbulos. El hipotálamo está en la base de todos esos lóbulos y una estructura mínima, igual la hipófisis también, son muy pequeñas. Y ven que el hipotálamo está formada por neuronas y esas neuronas liberan la TRH sobre la hipófisis, que a su vez libera la TSH y estimula la glándula tiroides. En la diapositiva 7 tenemos ese sistema de retroalimentación negativo, o sea,
que la T4, cuando está en niveles normales en sangre, a su vez inhibe a la hipófisis para que deje de liberar TSH. Eso lo tienen que entender porque para entender el hipotiroidismo y el hipertiroidismo es cuando este sistema se desregula. Bueno, las hormonas tiroideas son fundamentales para el funcionamiento normal del organismo. O sea, necesitamos sí o sí tener niveles normales de T3 y T4 en sangre. La más activa es la T3. Ambas viajan por sangre unida a un transportador. Y una vez que la T4 llega a la célula... Perdón ¿sí? que interrumpa, Bueno, profe. ¿Puedo hacer una cita? ¿sí? Disculpe. A ver si está yendo y ya está. Bueno. Ya que interrumpo. Sí, una sola. Gracias. Ah. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, las hormonas estas son fundamentales para el funcionamiento normal de todo el organismo, porque actúan todas las células. Todas las células del cuerpo tienen receptores para la T3, así que una vez que las hormonas llegan a cada célula del organismo, ejercen su efecto sobre todas las células, regulando la producción de energía de las células, regulando el crecimiento, regulando todos los procesos químicos de cada célula, intervienen las hormonas tiroideas. Tanto desde procesos como el latido del corazón, cuando nos alimentamos, todos los procesos están regulados por la T3, la T4. Así que ustedes imagínense que cuando hay una deficiencia de esta hormona trae una complicación a nivel multiorgánico. No es como la insulina que solo actúa, o no es como la insulina que actuaba en ciertas células y producía efectos. Estas actúan sobre todas las células del organismo. Fundamentalmente es muy importante en los niños para el crecimiento y el desarrollo neuronal, ¿sí? El sistema nervioso es muy dependiente de la acción de estas hormonas T3 y T4 y la regulación de la energía de todas las células. Ustedes saben que todas las células necesitan energía, necesitan gases, o sea, oxígeno, necesitan glucosa y van regulando esa energía a demanda, ¿no es cierto? De acuerdo a si yo voy haciendo más movimiento, menos movimiento, etc. Y todo eso está regulado por las hormonas T3 y T4. Bueno, estas hormonas T3 y T4 y la TSH se miden en el laboratorio, ¿sí? Para cuando el médico, si generalmente quiere saber o diferenciar de otra patología que tenga síntomas similares, o bueno, generalmente a cierta edad se piden para control o se piden porque la persona acude al médico porque se siente ciertos síntomas y bueno, se sospecha de hipotiroidismo. Eso es lo más común en nuestro medio, el hipotiroidismo. Entonces se mide la TSH y se mide la T3 y la T4. Y también se mide lo que se llama T4 libre. La T4 libre es la hormona que viaja libre, ¿sí? Y no está unida a su transportador. Generalmente la T4 libre se usa más para fines de investigación o cuando el médico quiere estudiar más a fondo un paciente, pide la T4 libre.
Pero para el diagnóstico de hipotiroidismo es suficiente con la TSH y la T4. La T4 total sería. La T4 total es la que está la libre y la que está unida a su transportador. O sea, la T4 total en sangre. Por supuesto que la muestra para esto es plasma con heparina o suero. ¿Qué indicaciones se le dan al paciente? Bueno, no hay, cuando viene por primera vez el ayuno y es suficiente nada más. Un ayuno de 8 horas y viene a hacerse el control de las hormonas. Cuando es un paciente que ya está en tratamiento, entonces sí hay que decirle que ese día tiene que venir sin tomar la medicación. Exactamente. Y bueno, vienen ayunas sin tomar la medicación, se hace el dosaje de hormonas, se toma la muestra y después puede ir a tomar la medicación, desayunar. Generalmente la medicación la toman media hora, 40 minutos antes de desayunar. Así que la única indicación entonces para un paciente que ya está en tratamiento es que suspenda la toma hasta que tomen la muestra. Y después la puede tomar después. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, para el diagnóstico entonces de hipotiroidismo es suficiente con la TSH y con la T4. O también podemos medir fundamental la TSH. La TSH tirotrofina sí o sí tiene que medirse para diagnóstico de algo, porque es un eje el que medimos. No solo medimos el funcionamiento de la tiroides, sino también medimos a qué nivel está el defecto, digamos, si es la TSH la que no está estimulando, o si es la TSH que sí estimula, pero la hormona tiroides no responden. Entonces hay que ver a qué nivel está el defecto. La TRH se mide solo cuando hay para investigación, si no hay, no es común que medir, no es de rutina medir la TRH, pero sí o sí la TSH y la T4 mínimo. También podemos medir TSH y T3 y T4, TSH, T3 y T4 total y T4 libre, o sea, eso lo vamos. Depende mucho del laboratorio, de los costos, etc. Pero básico, la TSH y la T4. Profe, yo vi que piden TRAPS también. ¿Qué cosa? TRAPS. ¿TRAPS? Creo que se transporta la TSH. Ah, ¿el transportador? Sí, porque van viendo, porque eso no es muy, debe ser nuevo y debe ser costoso, me imagino. Pero bueno, lo que se van viendo a qué nivel está el defecto, digamos. Puede ser que haya el transportador esté bajo y entonces la hormona en sangre se degrada, porque no está unida a su transportador. Pero bueno, es algo medio exquisito pedir eso. Tal vez algunos especialistas que están avanzados en el tema, bueno, lo van pidiendo. Pero lo básico es la TSH y la T4. Y también cuando se sospecha de que hay una causa autoinmune en la destrucción de los folículos, se pide también antiperoxidasa. La peroxidasa es la enzima que transporta el yodo. Entonces, si hay un anticuerpo que está actuando sobre esa peroxidasa y la destruye, por supuesto que no incorpora el yodo a la hormona y entonces no hay síntesis. Eso es de causa inmune. Pedir antiperoxidasa también es común. No lo puse aquí, creo, la peroxidasa. ¿Es la TPO? La TPO, exactamente. Ahí está en la 3, donde dice TPO, esa es la peroxidasa. Es la principal enzima que incorpora el yodo
al aminoácido tirosina y entonces se va sintetizando las hormonas. Si no hay peroxidasa, no se incorpora yodo y no hay hormonas funcionales. Bien, ¿qué más? Está bueno. Entonces, para el diagnóstico de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, TSH y T4. Para el hipotiroidismo, que es lo más común, la TSH puede ser que esté disminuida y entonces no hay síntesis de hormonas porque hay un defecto a nivel de la TSH, a nivel de la hipófisis. O puede ser que la TSH esté muy elevada y esté estimulando, que es lo más común, cuando la TSH está muy alta, por arriba de su nivel de referencia, y la hipófisis no responde. Entonces, la tiroides no responde. Entonces, la hipófisis estimula con TSH porque ¿qué está pasando? Y entonces no responde la tiroides. Porque hay un problema a nivel del folículo que no está sintetizando T3 y T4. Entonces lo más común es que la TSH esté elevada y la T4 esté disminuida. Eso es el hipotiroidismo más común en nuestro medio. Y por supuesto, bueno, hay que ir estudiando, como decía la compañera, cuál es la causa o a qué nivel está el defecto para entender ese hipotiroidismo y medicar. Bien, ¿cuáles son los síntomas? ¿Subir de peso? Sí, en realidad no es subir de peso, sino dificultad para bajar de peso. O sea, generalmente las personas se ven con un poco de sobrepeso y quieren hacer gimnasia, dieta, pero no tienen resultados. Entonces hay una dificultad para bajar de peso. Tienen intolerancia al frío, como les dije, las hormonas intervienen en muchos procesos. Entonces uñas quebradizas, intolerancia al frío, piel seca, cabello quebradizo, pero sobre todo lo que lleva a las personas a la consulta es que se sienten cansadas, tienen lentitud en los procesos, lentitud para pensar, lentitud para motilidad intestinal, se sienten con sueño, se olvidan de cosas. Y estos síntomas se confunden mucho por ahí con anemia, entonces hay que ver si es una causa o la otra. Somnolencia, todo es una lentitud del proceso. Y sobre todo, en el sistema nervioso, o sea, la lentitud en los pensamientos, ese tipo de cosas. Lentitud para el latido cardíaco, o sea, que nos trae bradicardia. En las mujeres afecta mucho la fertilidad. Bueno, creo que ya les dije todos los síntomas más significativos. Lo más significativo siempre es la somnolencia, el cansancio, la dificultad para bajar de peso, el estreñimiento. Y el hipertiroidismo es cuando hay exceso de hormonas tiroideas. ¿Cómo se hace el diagnóstico aquí? La TSH va a estar disminuida y la T4 va a estar elevada. ¿Sí? Por el sistema de retroalimentación, si yo tengo T4 elevada, estoy inhibiendo a la hipófisis y entonces la TSH está baja. Y la T4, o sea, la hormona tiroidea, la que libera hormonas. Entonces, tengo todos los síntomas contrarios al hipotiroidismo. ¿Sí? Tengo irritabilidad, también dificultad para dormir, es como unas personas que están muy activadas todo el tiempo, muy alertas, son personas delgadas, todo lo contrario del hipotiroidismo. Generalmente la causa de hipertiroidismo es inmune, ¿sí? Hay una enfermedad muy característica que se llama de Graves-Basedow o tiroiditis de Hashimoto, son las dos patologías más características de hipertiroidismo. Y también algo característico es que son personas con ojos saltones porque se retraen los párpados. Entonces no es que el ojo se sale
se sale más de lo normal, sino que el párpado se retrae, entonces al retraerse queda como el ojo más abierto y como más salido. Eso es característico de ese hipotiroidismo de Hashimoto o de Graves. Bueno, lo más común en el hipotiroidismo es la irritabilidad, ¿sí? Y bueno, justamente porque tienen todos los procesos acelerados. Si en el hipotiroidismo tenía bradicardia, que es lentitud en el latido cardíaco, ahora tengo taquicardia. Y así todo va, todos los procesos están acelerados. Bueno, y la pregunta del práctico era cuál es lo más, lo que es endémico de nuestra provincia y del norte argentino en general, y que por eso se ha creado el hospital Oñatibia. El doctor Oñatibia es el que se dedicó a estudiar todos estos bocios endémicos. El bocio es la inflamación de la glándula. Entonces la glándula se agranda y hace una protuberancia sobre el cuello. Antes era muy común encontrar en personas con bocio, en Salta, o en Jujuy, pero más que nada en Salta. Entonces el doctor Oñatibia lo que hizo es estudiar a estas personas y que se descubrió que este bocio se producía por deficiencia de yodo, porque el yodo es, en la tabla periódica, ¿dónde está el yodo? Creo que es un no metal. En la parte de la Yo ya me olvidé. En la parte de la No me acuerdo, creo que es un no metal. No metal. Bueno, ese yodo viene el yodo viene de los alimentos, como ustedes muy bien han puesto aquí, y se utilizan en su mayor parte para la síntesis de hormonas tiroideas. Como en Salta el suelo no tiene yodo, no tiene suficiente yodo, todos los alimentos que crecen en la tierra, digamos, los vegetales, que consume la gente, es deficiente en yodo. O sea que no hay suficiente aporte de yodo. Entonces se producía ese bocio endémico en el norte, porque el suelo no tiene yodo. Entonces, ¿cómo se solucionó esto? Porque ustedes conocen a alguna persona en la actualidad que tenga bocio. Se lo pone. Ya no es común ver. Se le pone Se le pone yodo por ley, se le pone yodo al cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Eso es una ley nacional, digamos. Entonces ahí al consumir esa sal ya tenemos el suficiente aporte de yodo. Y entonces se solucionó el problema del bocio. Eso todas las empresas de sal lo tienen que cumplir. Es una ley que dice que ahí tienen que, si ustedes leen la cajita de sal, ahí dice que tiene que tener cierta cantidad de yodo, etc. En las sales cumplen, digamos. Entonces ya no hay bocio, pero está igualmente el hospital Oñatibia creado para el estudio de estas enfermedades endócrinas, sobre todo tiroides. Bueno, estas hormonas son fundamentales para el crecimiento de los niños, desde que tienen el vientre materno, que necesita desarrollar su glándula tiroides para producir su crecimiento y desarrollo normal, sobre todo del sistema nervioso. O sea que cuando un niño en edad de crecimiento tiene deficiencia de T3-T4, su crecimiento va a ser fallido, ¿sí? No va a ser normal, principalmente no solamente en estatura, sino va a ser un niño con deficiencias en el sistema nervioso, ¿sí? No hay maduración del sistema nervioso. Entonces va a ser un niño con retraso, lentitud de pensamiento, lentitud de ideas, retraso madurativo del sistema nervioso. Entonces esa patología, que estoy hablando de hace mucho tiempo también, porque no había yodo en la sal y porque no se estaban tan estudiando todas estas enfermedades,
esos niños son con cretinismo. O sea, esa patología, el hipotiroidismo infantil, se llama cretinismo. Y son niños generalmente con retraso en el desarrollo del sistema nervioso, que no es lo mismo que un enano, un niño con enanismo, donde hay una deficiencia de hormona del crecimiento. El niño con enanismo, o la persona con enanismo, es alguien que no ha crecido en altura, pero sí se ha desarrollado su sistema nervioso normal. O sea que su único problema es la altura. Entonces, esto es más grave, ¿sí? Porque aparte de que no crece en altura, no se desarrolla su sistema nervioso, sumado a muchas otras complicaciones características del cretinismo. O sea que para los niños estas hormonas son muy importantes para su desarrollo normal. Entonces, es fundamental en la embarazada que tenga suficiente cantidad de yodo, porque el yodo, el niño ya a las 12 semanas comienza a desarrollar su glándula tiroides. Y el yodo atraviesa la placenta para que ese niño, ese feto, vaya produciendo sus propias hormonas tiroideas. Bueno, y existe la otra ley para detectar y evitar el cretinismo en los niños, porque es una enfermedad grave y es irreversible. O sea, se alteró el crecimiento y el niño ya quedó con cretinismo para toda su vida. Entonces, hoy en día tenemos lo que se hace a todos los bebés para evitar el hipotiroidismo infantil, es la pesquisa neonatal. En la pesquisa neonatal se estudian muchas enfermedades metabólicas, se estudian principalmente 6 enfermedades donde hay que aplicar un tratamiento inmediato a ese bebé. ¿Sí? Entonces, apenas nace, los 2 o 3 días antes de darle el alta, se hace la pesquisa neonatal. ¿Alguien de aquí tiene hijos? ¿Y recuerdan que le hayan hecho a su bebé la pesquisa neonatal? Sí. Ya. Entonces, se pincha, se juntan las gotitas de sangre sobre un cartón y eso se envía a Buenos Aires, o en el materno infantil se hace aquí mismo la pesquisa. Así que de ese cartón, digamos, de esa gota de sangre, se extrae, se hace un proceso por el cual se cuantifica la TSH. Y de acuerdo a eso, se sabe, por supuesto, que hay que pedir una segunda muestra, etc. Se van haciendo estudios para evitar ese bebé inmediatamente si tiene hipotiroidismo congénito, o se le aplica un tratamiento inmediato, porque para evitar justamente que quede con cretinismo. También se hace la detección de fibrosis quística, de biotinidasa, no sé qué más, que no vienen al caso ahora. Pero la ley dice que no se puede dar el alta de la clínica a un niño si no tiene la pesquisa neonatal hecha. En el materno infantil de acá de Salta, y apenas nacen, a las horas ya le hacen la muestra para pesquisa. Bueno, lo que se hace es, como les dije, juntar en 5 pocillos de cartón las gotas de sangre del piecito, del dedo, de la venita, donde sea que es de elección sacarle sangre, y son 5 gotas de sangre que hay que llenar en ese pocillo, que tiene que ser bien la gota, ¿no es cierto? Que no tiene que estar coagulada ni nada. Y se hace una serie de preguntas a la madre o a los padres: si nació el bebé, en qué términos, si el embarazo fue normal, si nació por cesárea, si nació por parto, si es del interior de Salta, si la madre tiene hipotiroidismo, bueno, todas las preguntas respectivas y todos los datos para poder realizar el estudio de pesquisa. O sea que el estudio de la pesquisa es muy importante porque, como les dije, las hormonas tiroideas para el crecimiento es fundamental, para el desarrollo del sistema nervioso.
Bien. ¿Preguntas? Vamos a hacer una clase más y un parcial, ¿sí? Pero yo no entendí muy bien lo de la TPO. La peroxidasa. Sí. La peroxidasa es una enzima que está en la membrana de la célula del folículo. Y la membrana interna, o sea, es la que limita con el coloide. El folículo es circular, la parte interna de la célula que limita con el coloide, ahí se ubica la enzima. Y la enzima lo que hace es tomar el yodo y incorporarlo al aminoácido tirosina. Entonces ahí va sintetizando la hormona. ¿Por qué se pide en el laboratorio de la TPO? Hay veces que para estudiar el hipotiroidismo. ¿Por qué no hay suficientes niveles de T4? Muchas veces, así como el páncreas, el sistema inmune ataca las células beta del páncreas, muchas veces el sistema inmune ataca la peroxidasa y la destruye. Entonces, si no hay peroxidasa, por más de que los niveles de yodo en la persona sean normales, no se incorpora a la molécula de tiroglobulina y entonces esas hormonas no son funcionales. Si no tienen yodo, no son funcionales. Por supuesto que en el transporte de yodo, en la incorporación del yodo al folículo, hay muchas enzimas que intervienen. Hay un sistema de transporte, porque el yodo no es un elemento fácil, el yodo tiene carga negativa, entonces hay que hacer un sistema de transporte y todo eso me parece muy molecular para ustedes, pero la TPO, la peroxidasa, quiero decir, tienen que conocerla porque en el laboratorio se mide, por eso me interesa que lo sepan. No se mide el transporte ni todo eso. Por eso yo no les pongo énfasis en lo que se mide en el laboratorio. Hay muchas enzimas en el proceso de la síntesis de hormonas, pero la peroxidasa es una de las principales enzimas que intervienen. Entonces por eso yo les mencioné solo la peroxidasa y no las demás. ¿Está? Entonces la peroxidasa es la que toma el yodo y lo incorpora, le hace un enlace a la... Creo que ahí está la estructura molecular de las hormonas. Profe, puede ser que a las mujeres las tengan más problemas de tiroides que los Sí, hombres. por alguna razón. En la diapositiva 5 está cómo se va sintetizando la hormona tiroidea. Para que ustedes vean aquí un vistazo general. Y ahí van viendo cómo la tirosina, el aminoácido tirosina, que es el precursor, va incorporando átomos de yodo, que es ahí, ese palito, a la molécula. Y todo eso está regulado por enzimas. Sí, las mujeres son las que generalmente tienen hipotiroidismo, principalmente por, ustedes han visto acá en el práctico, cuáles son los alimentos que tienen más contenido de yodo. Las mujeres siempre con las dietas y el estrés de que vivimos, porque trabajan, los hijos, la casa, es como que las mujeres siempre tienen más apertura a muchas actividades y puede ser que les afecte el estrés. Los alimentos, comen siempre menos carne, menos cantidad que los hombres y no tienen el aporte suficiente de yodo, entonces se da el hipotiroidismo, generalmente mayores de 40, 50 años, 60, ya viene el hipotiroidismo, porque también, ya les dije en el primer día de clase todo esto, el sistema endocrino y el sistema nervioso están siempre juntos. El sistema nervioso regula el endocrino y el endocrino nervioso.
Y si vos te pones a ver acá, el hipotálamo son neuronas que están regulando todo este sistema, hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces, el estilo de vida en el que vivimos influye mucho en el sistema hormonal, en la fertilidad, en todos los ustedes han visto también la diabetes, que vimos, bueno, diabetes nada más, todo influye en las hormonas. Y bueno, la tiroides es una glándula que está sometida a esa regulación nerviosa también. Así que siempre las mujeres, excepto la próstata, creo que somos las más afectadas por estas patologías endócrinas. También tiene que ver, ya vamos a ver más adelante, por el ciclo hipotálamo, hipófisis, ovario, todo eso, el sistema reproductor. Nuestro sistema reproductor es un cíclico, no es como el hombre que no tiene ningún ciclo. Y todo eso influye también. ¿Sí? Profe, ahí en el hipotiroidismo, cuando usted habla, dice que es por la disminución de la ya se ve disminuida la TSH, ¿no? Generalmente el hipotiroidismo más clásico es cuando está aumentada la TSH y disminuida la T4. El hipotiroidismo. Y el hipertiroidismo tenemos baja la TSH, aumentada la T4. Eso es lo más común. Entonces, se pueden medir qué hormonas se miden en el laboratorio, TSH y T4. T3 también se puede medir, también se puede medir T4 total, T4 libre, ATPO, pero se mide todo, incluso la ATPO, todo se mide a partir de plasma con heparina o suero. Indicación al paciente, no hay ninguna, solo cuando está en tratamiento. Bueno, ¿tienen la hoja de asistencia? Entonces, a ver, para tiroides, para el jueves que viene. Estaba en octubre, no. El jueves que viene es 6 de octubre. Bueno, para tiroides. Y el jueves 13 hacemos un parcial. Viernes 13. No, jueves 13. Entonces en el parcial entraría diabetes, bueno, generalidades, diabetes, síndrome metabólico, tiroides y paratiroides. Hacia todo. Parcial de múltiple choice. ¿Hay alguien que no haya estudiado práctico? Ya dos, sí, pero acá estoy viendo uno de 3. ¿Sí o no? Ahí decía realmente de 2.